Como aquí le hemos informado, concluyó esta semana, el martes para ser precisos, la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un proceso que en las últimas semanas se ha complicado con posiciones endurecidas por parte de Estados Unidos, con también pues la negativa de México y Canadá de aceptar esas condiciones que la parte estadounidense quiere poner. Y bueno, si en este tratado que ya pues tiene más de 2 décadas de operación, algún sector en México pues ha mostrado un gran crecimiento, ha mostrado una capacidad de aprovechar el libre comercio, ha sido el campo mexicano. ¿Qué haría el campo mexicano? ¿Qué haría México para asegurar la autosuficiencia alimentaria en caso de que se extinguiera el Tratado de Libre Comercio? Lo vamos a platicar con el secretario de Agricultura, a quien tenemos en la línea telefónica, José Calzada Rovirosa. Buenos días, secretario. Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Pues sí, en efecto, las pláticas o las discusiones en la mesa con respecto al Tratado de Libre Comercio se han complicado, particularmente en el tema que tiene que ver con productos agroalimentarios que exportamos a los Estados Unidos. Pero bueno, pues nosotros seguimos teniendo fe de que pues las cosas se recompongan en bien no solamente de los productores de los tres países, sino fundamentalmente de los consumidores de los tres países, que han probado que los productos mexicanos que estamos exportando, particularmente a los Estados Unidos, pues son productos a buen costo, con buena calidad y del gusto del consumidor. Secretario, ¿por qué no nos das nos das alguna medida de cuánto ha beneficiado, cuánto se ha beneficiado Sí, México en no, este sector gracias al Tratado de Libre Comercio? Con mucho gusto, Pascal, y me parece muy interesante darle a tu auditorio el contexto. Sí. Cuando el Tratado de Libre Comercio entró en vigor en el 94, México exportaba 4,000 millones de dólares al mundo de productos agroalimentarios. Sí. El año pasado exportamos 29,000 millones de dólares. Es decir, hemos tenido un crecimiento exponencial de nuestras exportaciones agroalimentarias por un concepto básico. Cuando se negoció el TLC, nosotros estábamos en el campo en una posición de desventaja. Sí. Estados Unidos y Canadá ya habían invertido en la mecanización del campo, inversiones en tractores, en irrigación, y México a lo largo de estos años, los productores mexicanos, mérito de ellos, se dedicaron a invertir en el campo mexicano, a hacerlo más productivo y competitivo, invirtieron en innovación, en ciencia, etcétera, y hoy somos el 12º productor de alimentos del mundo. A Estados Unidos le exportamos 1,500 millones de pesos diarios de comida. Esa es la potencia que tiene México. Somos el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos. Le proveemos el 20% de todos los alimentos que Estados Unidos importa del mundo. Y ellos son el tercer exportador de alimentos hacia México. Nosotros somos grandes vendedores, pero también somos grandes compradores. Es decir, ha sido un tratado comercial que ha convenido a ambas naciones, incluyendo también, por supuesto, a Canadá, que somos un mercado muy importante para sus exportaciones, y también le compramos bastante a ese país. Es decir, le ha convenido a las tres partes. Sin embargo, también hay que reconocer que a lo largo de estos años los países nos hemos especializado. Por ejemplo, Estados Unidos es un gran productor de granos. Nosotros importamos 13 millones de toneladas de maíz amarillo de los Estados Unidos, pero también nosotros exportamos y nos hemos especializado a través de estos años en producir hortalizas. Somos un gran exportador de jitomate, de lechuga, de espárragos, etcétera, y también de productos frutales. Lo que ha venido sucediendo en estas negociaciones es que Estados Unidos ha propuesto algunos temas que son preocupantes para México, porque primero romperían con el concepto de libre comercio, y el libre comercio tiene entre sus fundamentos la competitividad y productividad de su gente, y han tratado de incorporar algunas cláusulas como el de estacionalidad, el cual se prohibiría a través de algunos mecanismos el hecho de que México pudiera exportar, por ejemplo, hortalizas en ciertos momentos en los cuales hay cosecha de hortalizas en los Estados Unidos, a través de cupos de importación, es decir, no puedes exportar más que cierta cantidad, o bien a través de aranceles.
Sí. Es decir, si tú exportas, te voy a cobrar tal porcentaje por exportar X producto. Dado Con que lo cual, para México, México es... ¿Perdón? perdóname, secretario, dado que México no va a aceptar esta demanda de estacionalidad en las negociaciones del Telecán, pues sí tendría que preguntarte cuál es nuestro plan B, es decir, en caso de que ya no contemos con las ventajas del Telecán, si se rompe el tratado, si Estados Unidos se sale de él, ¿cuáles serían las opciones de México para encontrar mercados a los cuales exportar y también mercados de los cuales importar en caso de ser necesario? Es decir, con los Estados Unidos, de llegar a terminarse el tratado, como se ha llegado a plantear, inclusive por algunos analistas, las exportaciones a los Estados Unidos no son de 100 a 0, es decir, no se pararían las exportaciones, y ese es parte del tema. Simplemente nos costaría exportar y les costaría también a ellos mandarnos productos de los Estados Unidos. Sí. Sería la solución en la que todo mundo pierde, particularmente el consumidor. Dejaríamos el TLC, pero bueno, entrarían las normas de la Organización Mundial de Comercio, en las cuales los países exportadores se sujetan casi en todos los productos o en un gran número de productos a aranceles Sí. a la importación. Es decir, continuaríamos con el flujo económico, pero tendríamos que pagar un arancel y ese arancel lo paga el consumidor. Exacto, eso te iba a preguntar. En promedio, ¿cuánto subirían los alimentos? ¿Cuánto subirían los granos, por ejemplo? ¿Qué costo tendría? ¿Cómo pegaría en la inflación el que se terminara el tratado repentinamente? A ver, dependiendo del producto, pero si pudiéramos hablar en términos genéricos, Sí. nosotros podríamos exportar pagando un 5% aproximadamente de aranceles, Sí. y ellos podrían exportar pagando en promedio un 12% de aranceles. Inclusive les costaría más caro a ellos introducir sus productos al mercado mexicano que lo que le costaría a México introducir sus productos al mercado norteamericano. Por las reglas del OMC. Exactamente, sería contraproducente inclusive para ellos. Sí. Pero pues esos conceptos han sido difíciles hacerlos entender Sí. en la mesa. Por ejemplo, ahorita, Pascal, hay una reunión importante, muy importante, de secretarios de Agricultura de los estados de México, Estados Unidos y Canadá. Sí. De México hay secretarios de Agricultura de por lo menos 15 entidades federativas, entre ellas las más importantes productoras de hortalizas, como es el caso pues de Sinaloa, Sonora, etcétera. Sí. Y ayer me informaban que establecían el acuerdo de hacer un comunicado en el sentido de que ellos avalan la permanencia de los tres países en el TLC porque conviene a sus productores y porque conviene a sus consumidores. Entonces, pues nosotros esperamos que estas expresiones juiciosas de conveniencia para el consumidor y los productores, bueno, pues penetren en quienes están hoy haciendo propuestas que realmente resultarían inconvenientes para las tres naciones. Bueno, me quedo con el dato de que desgraciadamente por los aranceles tendrían que subir los alimentos en caso de que pues persistieran la intención de imponer estas condiciones, secretario. Ahora bien, nosotros hemos estado por instrucciones del presidente de la República buscando mercados alternativos. Sí. Hemos bajado, digamos, la dependencia de las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos Sí. en aproximadamente 6%. Todavía no es, digamos, suficiente o bien lo óptimo, pero seguiremos haciendo un esfuerzo porque hay que proyectar no solamente al año que entra, sino los próximos 20, 25 años. ¿Qué queremos y a quién queremos tener como principales socios comerciales? Me parece que es una pregunta que hay que hacernos y ponernos a trabajar. Muy bien. Pues, secretario, le agradezco mucho estos minutos. Me parece que es un tema muy importante en el contexto de esta renegociación del Telecán. Muchas gracias. A la orden, Pascal. Gracias. Buen día. Gracias, el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa.